Hoy, lunes 4 de marzo, en Interfaz, conmemoramos el Día Mundial de la Vida Silvestre y te contamos las acciones que implementa nuestro país para conservar estas especies. Nos enlazaremos hasta la Universidad Autónoma Chapingo con el profesor e investigador Fernando González, quien nos dará más detalles sobre la conservación de especies en nuestro país. El Senado de la República concluyó los foros de consulta para escuchar las propuestas a la reforma educativa. En nuestra sección Orientación Vocacional hablaremos sobre la licenciatura que ofrece la UNAM en prótesis y órtesis. Comenzamos a celebrar el Mes de la Mujer y te presentamos el trabajo de una sociolingüista italiana que trabaja por la equidad de género en el lenguaje. La Cumbre Tajín cumple 20 años y nuestra compañera Carla Rodríguez nos preparó un trabajo al respecto. El Fondo de Cultura Económica dio a conocer su nuevo proyecto de publicaciones y te tenemos todos los detalles. Inició la temporada 2019 del fútbol americano juvenil del Estado de México y te contamos todo al respecto. Esto y mucho más en el programa que te conecta con lo mejor de la información en educación. Quédate en Interfaz. Muy buenos días, amigas y amigos de la Agencia Informativa de Educación de México, de Televisión Educativa. Nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de darles la bienvenida una vez más a esta semana llena de información en temas educativos, en este programa que, como ustedes bien saben, es su interfaz con el mundo de la educación, del conocimiento, la ciencia, la tecnología, la cultura, el arte, los deportes. Saludo con mucho gusto, como todos los días, a mi compañero Omar Cepeda. ¿Cómo estás, Omar? Queridísima Ana Cristina, qué gusto saludarte, muy buenos días, espero que hayas tenido un excelente y divertido fin de semana, al igual que todos ustedes, amigos y amigas que nos ven a lo largo y ancho de nuestra gran y queridísima república. Mucho calor en este fin de semana, pero bueno, estamos listos, por supuesto, con un tema relevante. Sabemos que la educación es uno de los motores fundamentales para cambiar cualquier tipo de sociedad. Saludo también con mucho gusto a mi queridísima Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana, nos permite comunicarnos con ustedes. Iniciamos semana, prácticamente arrancando también mes, el mes de marzo, 4 de marzo. Y les recuerdo que nos puede seguir también a través de nuestras redes sociales, completamente en vivo, Facebook Live, Twitter, por medio de la Agencia Informativa de Educación de México, también por la página de internet de Televisión Educativa. Así que acompáñenos, estamos listos. Los animales salvajes y las plantas silvestres, además de su valor intrínseco, contribuyen a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos del bienestar humano y del desarrollo sostenible. Es por eso que la conservación de la vida silvestre es un aspecto del problema ambiental que requiere la atención total de todos los seres humanos de este planeta. El manejo y conservación de la fauna silvestre incluye 4 aspectos importantes: la investigación, la ecología y manejo, la legislación, el cumplimiento de esta, pero también la educación y la participación. La educación a todos los niveles debe ser desarrollada para el conocimiento de las interrelaciones entre los seres humanos y el medio ambiente, ya que es fundamental encontrar soluciones viables para el manejo y conservación de la vida silvestre y el medio ambiente en general. La vida silvestre en Latinoamérica ha estado sometida durante las últimas décadas a un uso intensivo sin métodos de conservación y manejo establecidos. La sobreexplotación de especies de plantas y animales ha llevado al borde de la extinción a muchos de estos. Por lo tanto, si se realizan esfuerzos educativos que muestren los aspectos negativos que estos factores producen, podemos ayudar a restaurar el ambiente y que las especies pues no se extingan. Un esfuerzo que abona en este sentido es el establecimiento del Día Mundial de la Vida Silvestre, que nos brinda la ocasión para celebrar la belleza y la variedad de la flora y fauna salvajes, así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para toda la humanidad. Este es el momento por el cual el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15 se centra en detener la pérdida de biodiversidad.
La campaña de este 2019 es Vida Subacuática para las personas y el planeta y se alinea estrechamente además con el objetivo número 14 de desarrollo sostenible, que es conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible, con una atención especial en la conservación y el uso sostenible de la vida silvestre marina. El océano contiene casi 200,000 especies identificadas, pero en realidad existen millones de especies. Más de 3,000 millones de personas dependen de la diversidad biológica marina y costera para su sustento. Es por esto que el uso de la educación ambiental para la conservación de la vida silvestre es un método práctico para aplicar esfuerzos coherentes de conservación de los recursos naturales como fin último y apostar por la conciencia y la prevención en vez de la mitigación de daños irreversibles es fundamental. Así es, Ana Cristina, datos importantísimos los que nos acabas de presentar, y es que ayer, 3 de marzo, conmemoramos el Día Mundial de la Vida Silvestre. Esta fecha fue instaurada por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, para celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvaje, así como de crear conciencia sobre la importancia que tiene la conservación de estas formas de vida que habitan nuestro planeta. Hoy, en nuestro reportaje del día, conoceremos cómo nuestro país contribuye a la conservación de estas especies. Los animales salvajes están perdiendo sus territorios en las montañas, en los bosques, ríos y mares. Según la Sociedad Zoológica de Londres, la contaminación, la sobreexplotación y el calentamiento global son algunos de los factores determinantes para que el número de animales que viven en la Tierra esté en camino de disminuir 2/3 para el año 2020. Y no solo los animales corren peligro. La ONU registró que en las pasadas 4 décadas, el planeta ha perdido cerca del 50% de su vegetación. Esto representa una clara amenaza para la vida silvestre del planeta. Por eso, cada 3 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Vida Silvestre, una jornada que recuerda la necesidad de luchar por todas las formas de flora y fauna, así como exigir medidas urgentes para su conservación. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Asamblea de la ONU, figura específicamente la meta de poner fin a la caza furtiva y el tráfico ilícito de especies protegidas de fauna y flora silvestres. Por eso es que en 2017 la ONU aprobó una serie de resoluciones para atacar el problema desde su raíz. Por otro lado, cada país lanza también iniciativas que contribuyan a la preservación del medio ambiente. En México existe el programa de áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Se trata de sitios que destina una persona física, moral, comunidad o pueblo como área natural y que al gobierno le facilita una serie de blindajes para evitar la construcción de obras públicas, así como su certificación nacional. En 10 años, las ADBCs, como bien se conocen, han sido un instrumento valioso para los esfuerzos de conservación ambiental en México. A la fecha, hay 332 áreas certificadas, más de 490,000 hectáreas bajo este esquema de conservación, en 24 estados de la República Mexicana, y lo más importante, involucran a más de 84,000 personas de este país. Este tipo de iniciativas contribuye a la mitigación del cambio climático, regulación del clima, ayuda a mejorar la calidad del aire y del agua, además de proteger la dinámica de los ecosistemas, así como la conservación de especies de flora y fauna. En la Comisión Nacional hemos detectado una necesidad imperante de mejorar el manejo que se hace de las áreas naturales protegidas ya decretadas, las federales, y por otro lado, promover la conectividad y la representatividad de ecosistemas en México y especies a través de las ADBCs. Sin embargo, creemos que este instrumento tiene un potencial mucho mayor, por lo que nos hemos propuesto fortalecerlo de manera muy significativa en los próximos años. Bueno, pues ahí está, Ana Cris. Es fundamental hacer conciencia de este Día Mundial de la Vida Silvestre, nuestras especies. Pues por fortuna aún existen muchas, pero lamentablemente el ser humano se ha encargado de irlas descuidando y acabando con bastantes decenas de estas especies. Así es, Omar, esta no es una cuestión despreciable. Recordemos, México es el 5º país más megadiverso del mundo, pero además en estos momentos la humanidad está viviendo una de las etapas de extinción más grandes desde la extinción de los dinosaurios. Así que estamos realmente con todas las alarmas prendidas. Es momento de tomar acción para parar esta situación. Así es, Ana Cristina, reflexionar siempre es clave y, por supuesto, reflexionar con conocimiento es aún mejor. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con una interesante entrevista al respecto.
Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Estamos hablando del Día Mundial de la Biodiversidad que se celebró ayer. Y bueno, justamente para hablar más a fondo de ese Día Mundial de la Vida Silvestre, más bien, y de la conservación de las distintas especies en nuestro país, uno de los países con mayor diversidad en el mundo, nos comunicamos con Fernando González Cerón. Él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Chapingo. Muy buenos días, profesor. Muchísimas gracias por tomar esta comunicación para Interfaz. Y pues queremos preguntarle primero que nada, ¿por qué es México considerado un país megadiverso? Buenos días, antes de nada muchas gracias por la invitación para participar en este espacio. Bueno, México es un país con presencia de ecosistemas diversos en un principio, entonces eso es un elemento muy importante para generar condiciones que hacen que la vida animal, la vida de las plantas también sea sumamente diversa. Entonces esto coloca a México como un país verdaderamente importante en esos términos. Claro, Fernando, me da mucho gusto saludarte, Fernando González Cerón. Me gustaría preguntarte en qué estado de nuestro país se encuentran estas especies, cuántas están enfrentando un verdadero peligro y cuáles están frente a condiciones normales. ¿Sí me estás escuchando, Fernando? Sí, perdón, estaban aquí una persona. Sí, unos colegas estaban ahí agregando. Bueno, sí, te repito la pregunta. Me gustaría preguntarte cuál es el estado de este espacio en el cual se encuentran pues especies en nuestro país, cuáles enfrentan constantes peligros, no solo para la extinción, sino también para la preservación equilibrada del ecosistema en México. Sí, mira, esta situación es prácticamente generalizada. La situación, muchísimas especies están en peligro, básicamente por la actividad ganadera y la actividad agrícola cuando no se planifica. Cuando no hay una situación de planificación, entonces se destruyen las condiciones bajo las cuales tanto plantas como animales silvestres pueden vivir. Es el caso de toda la costa, de una gran parte de la costa del Atlántico y del Pacífico mexicano. Te puedo comentar que en este tenor, diferentes investigadores en esta universidad y en otras instituciones están trabajando precisamente en el manejo ordenado, en el manejo sostenible de los sistemas de producción para que estas especies no sean más amenazadas. Justamente, Fernando, en ese sentido iría a mi pregunta. ¿Cuáles son las diferentes acciones? Sabemos que, en México existen importantes áreas protegidas en los distintos ecosistemas y también, instituciones como la Universidad de Chapingo intentan hacer una educación sustentable del aprovechamiento de la flora y la fauna de nuestro país. Quisiera que nos platicaras un poco más a fondo sobre cuáles son estas principales corrientes que intentan que la producción agrícola, por ejemplo, y el aprovechamiento de los recursos naturales se haga de una manera mucho más sustentable. Sí, mira, te puedo comentar al respecto lo siguiente. En la Universidad Autónoma de Chapingo existen, aparte de la carrera en la que yo colaboro, que es zootecnia, existen al menos otras dos. Una es manejo de recursos naturales renovables y otra carrera que se denomina restauración forestal. Estas dos últimas están encaminadas muy fuertemente hacia el uso sostenible de los recursos naturales, coordinado con el aprovechamiento en actividades agronómicas y pecuarias en beneficio del hombre. En el caso nuestro, en el departamento de zootecnia, los chicos reciben un curso especializado en manejo de fauna silvestre, esto con el antecedente de cursos de ecología y otras disciplinas, de manera que ellos reciben una educación en el uso de este tipo de recursos naturales, pero considerando los elementos que deben guardar, que deben cuidar para que no se deteriore el ambiente que se desarrollen. Y sin embargo, al mismo tiempo, hacer que las actividades de producción pecuaria y agronómica puedan subsistir en coordinación con esto mismo. Entonces, son varios cursos que los muchachos reciben, salen de prácticas y viven de manera frontal cómo es el aprovechamiento. Claro. Hay un aspecto que se está haciendo todo un gran reto a nivel mundial, que es el cambio climático. Desde sus estudios, ¿cómo se está afrontando, por ejemplo, desde la Universidad de Chapingo, este
este problema que se está generando día a día en nuestro país. ¿Cuál es la reflexión que tú nos recomiendas tener al respecto? Sí, bueno, aquí hay diferentes personas, no nada más en el departamento de zootecnia, pero en el caso de la producción pecuaria, sí, hay gente que está estudiando aspectos sobre la flora ruminal, la flora del estómago de los animales rumiantes, por así decirlo. Se comenta hay mucha información al respecto en función de los gases con efecto invernadero que se generan por la actividad pecuaria. En ese sentido, hay personas trabajando con el manejo de los microorganismos que habitan en el rumen y que podrían eventualmente reducir la emisión de gases que tienen efecto invernadero, derivados de la actividad pecuaria. Bueno, eso es una parte muy importante porque sin duda alguna el conocimiento profundo de las especies, tanto animales como vegetales, pues nos permite también utilizar el intelecto humano, desarrollar tecnología para hacer frente a estos grandes retos del siglo XXI como lo es el cambio climático. Yo quisiera preguntarte, ¿qué pueden hacer las personas comunes como nosotros, que no somos especialistas o que no somos profesionales de, por ejemplo, alguna de estas carreras que tú nos comentas, para poder abonar también a la conservación de la vida silvestre en México? Mira, desde mi punto de vista son acciones bastante básicas, de sentido común, pero como dicen algunas personas, es el menos común de los sentidos. Me refiero a la separación de los residuos que utilizamos diariamente en orgánicos e inorgánicos, el hecho de utilizar un vehículo donde pueden hacer uso varias personas y no utilizarlo de manera individual, utilizando más vehículos, haciendo uso de la bicicleta, cuidando el uso racional del agua. Son algunos de los elementos que, como te comento, considero que son de sentido común, y creo que eso, en la medida que lo practiquemos, puede contribuir contribuir de manera general hacia este cambio climático que sin duda estamos viviendo y que está pegando, que tiene consecuencias tanto en la vida silvestre como en las actividades agrícolas y pecuarias que producen los alimentos que consumimos. Fernando, si nos lo permites, vamos a hacer una breve pausa y regresamos contigo para redondear todas estas ideas que nos acabas de presentar. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos a hablar más sobre este tema. Platicando con Fernando González Cerón, él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo. Hablamos precisamente del Día Mundial de la Vida Silvestre, las acciones que se han venido tomando, los grandes retos en este siglo XXI, el cambio climático y qué hacen instituciones como la Universidad de Chapingo precisamente para revertir, para conservar y concientizar. Gracias por continuar con nosotros, Fernando. Y bueno, una pregunta que creo que es muy importante a partir de lo que te hacía Ana Cristina, de la que te hizo Ana Cristina, de cómo podemos todos involucrarnos y actuar al respecto en nuestro día a día. Bueno, pues también surge la idea de cómo profesionalizar a los estudiantes que estén interesados en este tipo de áreas como la vida silvestre. ¿Qué otras carreras, independientemente de la que se imparte en Chapingo, pueden ayudarnos a que jóvenes comprometidos con esta problemática o con este importante recurso natural puedan abarcarlo y estudiarlo? Claro, como les comenté hace un momento, aquí en Chapingo esas serían las tres áreas donde podrían los chicos involucrarse de manera que puedan recibir la formación profesional requerida para este tema, pero existen otras en otras instituciones, como puede ser ingeniería ambiental, por ejemplo, ecología, entre otras. Son algunas de las opciones que pueden tomarse en cuenta cuando se quiere llevar de manera profesional este tema. Perfecto, Fernando. ¿Alguna página o un lugar de contacto donde los chicos que nos estén viendo puedan obtener más información? Sí, por supuesto, es www.chapingo.com. Perfecto, pues muchísimas gracias a Fernando González Cerón, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, con quien pudimos conversar pues mucho más ampliamente y a fondo sobre este Día Mundial de la Vida Silvestre, pero sobre todo cómo nuestro país se inserta dentro de esta iniciativa y, por supuesto, las acciones en las instituciones educativas que se llevan a cabo para profesionalizar a los jóvenes mexicanos en este aspecto. Muchas gracias, te enviamos un fuerte abrazo y esperamos estar platicando
muy pronto de nueva cuenta. Claro que sí, gracias a ustedes por la invitación. El Senado de la República concluyeron ahí los foros que dieron apertura a las propuestas que conforman y que formarán parte de la reforma al artículo 3º constitucional, por supuesto el artículo que refiere a la educación. Conozcamos más detalles de esta última mesa de diálogo. Un nuevo rumbo de la educación en México está trazándose bajo el consenso de todos los involucrados. El Senado de la República concluyó los foros de consulta para escuchar las propuestas que contribuyan a mejorar el sistema educativo bajo la reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución. Es definir el objeto de lo que estamos planteando en este debate y en esta iniciativa. Y de lo que estamos hablando es sobre cuál es el diseño institucional que tendrá el Estado mexicano para resolver el mandato de la educación y sobre todo cómo esta educación se convierta en prosperidad. En la última sesión de Parlamento Abierto convocado por las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales, se escuchó a maestros y alumnos que presentaron iniciativas para reforzar la educación inicial, ampliar los servicios en preescolar y mejorar la educación básica, además de fortalecer la educación media superior y hacer valer la propuesta presidencial de garantizar el acceso de los jóvenes a las universidades. Compartimos los objetivos y contenidos de la iniciativa de reforma que hoy se analiza, entre otras razones, porque establece el interés superior de la niñez y la juventud en la educación que imparte el Estado. Instituye una educación incluyente y equitativa como eje fundamental para alcanzar el bienestar del pueblo de México, porque plantea la necesidad de erradicar la inequidad, la desigualdad e injusticia social en el sistema educativo. Los profesores se manifestaron sensibles a las necesidades del sistema educativo en su conjunto, pero también a las que ellos mismos viven a diario. Si la educación debe ser integral, debe ser humanista, científica y formativa, proponemos que la evaluación también debe ser procesual, humanista, contextual y formativa a todos los componentes del sistema educativo nacional, no solo de los maestros y de los alumnos, y debe estar en función de un modelo social y de un proyecto de nación. Desde su trinchera, los docentes reconocieron los planteamientos de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de considerar mejoras a su desempeño. En el caso del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP, levantaron la voz. El CONALEP ha tenido una importancia trascendental en la formación de los alumnos. Ha tenido modificaciones en el sistema educativo, pero se ha perdido algo muy importante que conforma el binomio educativo, que es el docente. Y esto, de alguna forma, tendrán que ser insertadas esta figura en las leyes laborales, donde tengamos esa seguridad de poder fortalecer a este subsistema. Temas como la equidad y la inclusión también fueron expuestos por los ponentes en la Cámara Alta, al destacar la necesidad de la equidad de género para las estudiantes y las mismas profesoras. La intención del objetivo es precisamente promover la institucionalización de la política transversal con perspectiva de género en el sistema educativo, bajo los principios de los derechos humanos, la no discriminación, prevención de violencia y sobre todo la reducción de las brechas de desigualdad de género para impulsar no solamente el empoderamiento de las mujeres, sino también el empoderamiento de otros sectores históricamente desfavorecidos como los pueblos originarios de México. Este ejercicio se suma al que previamente se realizó en la Cámara de Diputados, donde actualmente se conforma el dictamen que establezca un nuevo diseño constitucional para el sistema educativo en México. Pues así se han realizado en ambas cámaras mesas de discusión donde se abren los temas que se pueden incluir en la reforma al artículo 3º constitucional. Y créanme que se está revisando muy bien cada uno de los párrafos, cada una de las ideas.
los artículos transitorios, en fin, para que esta reforma sea una reforma integral de cambio de sustancia y que, bueno, por supuesto, se está dialogando, se tendrá que aprobar en el Pleno y después irse a los estados para que al menos 17 estados la aprueben y entonces sí ya sea una reforma constitucional aplicable pues a nuestro país. Así que bueno, se está analizando de forma muy intensa esto en el Congreso de la Unión. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos con más temas. Esto es Interfaz. En 1840, Yucatán se separa de México como protesta contra el gobierno centralista de Antonio López de Santa Anna. Y ya estamos en nuestra sección de orientación vocacional para aquellos que están a punto de terminar la preparatoria y alistarse a lo que es la universidad y precisamente encontrar alternativas que les beneficien. Bueno, pues nosotros aquí tratamos diversos temas, diversas alternativas y en esta ocasión nos enlazamos hasta Querétaro con el doctor Jesús Manuel Dorador González. Él es secretario general de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, con quien hablaremos de la licenciatura en prótesis y órtesis y que precisamente la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, es la única institución del país y de América Latina en ofrecer esta carrera. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana desde Querétaro en Interfaz. Muy buenos días, Omar, Ana, todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Pues estamos en etapa en la que pues muchos jóvenes están analizando las alternativas, las diversas alternativas que se ofrecen en el país para estudiar una carrera. Por ello nos gustaría que me platicara cuáles son los objetivos, cómo está confeccionado el plan de estudios de esta pues única licenciatura en prótesis y órtesis. Claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias. Tal vez antes de platicar del objetivo, es necesario aclarar qué es eso de una prótesis y qué es eso de una órtesis. Claro. Una prótesis es una pieza, un aparato que se coloca en el cuerpo para reemplazar las funciones que se han perdido por alguna amputación o porque se nació sin esa parte del cuerpo. Puede ser con fines estéticos, pero principalmente con fines funcionales, para recuperar una función, para recuperar la función del natural, cuando menos en parte. Y una órtesis es un dispositivo, es un apoyo que ayuda al cuerpo humano cuando no puede realizar bien una función. Una órtesis muy sencilla es, por ejemplo, un bastón, hasta una silla de ruedas, o aquellas plantillas que se colocan en el zapato para corregir la marcha de la persona, para que pueda caminar bien. Entonces, partiendo de que eso es una prótesis y una órtesis, cuando la prótesis entonces sustituye el miembro perdido y la órtesis ayuda a realizar mejor una función, podemos entender cuál es el objetivo de esta licenciatura, que es formar profesionistas con una visión integral para la valoración y manejo ortésico y protésico de las personas que tienen alguna discapacidad en los sistemas neuromúsculo-esquelético, desde una perspectiva interdisciplinaria, con una actitud reflexiva y ética, que posean habilidades clínicas y técnicas para poder diseñar, fabricar y adaptar órtesis o prótesis, respaldados por una sólida formación profesional, científica, técnica y social, que tengan la capacidad entonces de evaluar, tratar y educar al paciente para coadyuvar a que se reintegre a la sociedad. Todo ese es el objetivo de nuestra licenciatura en órtesis y prótesis, y es un objetivo sin duda ambicioso, sin duda interesante, el tratar a las personas con discapacidad, y ahí vale la pena detenerme un poquito. Las personas no son discapacitadas, las personas tienen alguna discapacidad, que no es lo mismo. Las personas son personas que hay que tratar como tales, y si tienen alguna discapacidad, ayudarles por medio de las órtesis y las prótesis. El trabajo en el diseño de órtesis es sin duda interdisciplinario. Necesitamos conocimientos de las áreas
de física, matemáticas, química, biología, en fin, es muy amplio. Este profesional en órtesis y prótesis va a trabajar de la mano con ingenieros, con médicos, con fisioterapeutas, con ortopedistas, con diseñadores industriales y sobre todo con personas, con pacientes y con los familiares de los pacientes y en muchísimas ocasiones con las enfermeras y enfermeros que les ayudan en esta rehabilitación y reintegración a la sociedad. Doctor Dorador, me da muchísimo gusto saludarlo esta mañana hasta Querétaro. Y bueno, no puedo dejar de pensar con esta licenciatura de vanguardia que abre la UNAM. En el caso del famosísimo ingeniero Hugh Herr, seguramente usted ha escuchado de él. Joven que pues perdió sus piernas escalando, practicando una de sus pasiones y bueno, decidió convertirse en un verdadero experto y está revolucionando el mundo precisamente de las prótesis. Y bueno, en este sentido, pues la carrera no es más que de vanguardia, también empujando en el tema de la biotecnología, que es una de las claves de la cuarta revolución industrial. Yo quisiera preguntarle en este sentido, ya nos explicó cómo es multidisciplinario, cómo conviven varias profesiones. ¿Cuál es el perfil del estudiante que debe ingresar ideal? Es decir, ¿qué intereses, qué gustos, qué habilidades debe de tener? Claro, por supuesto. El aspirante a ingresar a esta licenciatura debe de tener esa pasión por la tecnología, por las personas, por ayudar a las personas que tienen alguna discapacidad. Tiene que ser una persona que se le faciliten en cierta medida las matemáticas y la física, que le guste la biología, la anatomía, la fisiología, porque en estos temas es donde se va a sustentar el quehacer del licenciado en órtesis y prótesis. Este licenciado en órtesis y prótesis va a tener que trabajar junto con ingenieros, biomédicos, en sistemas biomédicos, mecatrónicos, mecánicos, para lograr aquellos desarrollos como lo que nos platica Ana de Hugh Herr, que son realmente revoluciones en las prótesis. El trabajar en cuestiones como exoesqueletos para devolver la movilidad a las personas que están paralizadas, es un trabajo muy interesante. Entonces, el aspirante a esta licenciatura necesita haber cursado su preparatoria, ya sea en el área de las físico-matemáticas o de las químico-biológicas. Así de abierto es, porque en la carrera se va a poder dedicar al área más bien clínica o al área más bien de diseño. Entonces, cualquiera de las dos áreas nos va a dar un buen perfil para ingresar a esta carrera. Otra característica es que debe tener conocimientos del idioma inglés, los cuales va a tener que ir reforzando a lo largo de la licenciatura, porque toda la literatura, toda la bibliografía para esta carrera está en ese idioma. Y tenemos ya nosotros en proceso algunos convenios de colaboración con instituciones norteamericanas para tener intercambio y movilidad de profesores y de alumnos. Pues muy bien, doctor, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Ahí están las páginas de internet, nsjuriquilla.unam.mx para más detalles y poder acceder a esta interesante propuesta de nuestra máxima casa de estudios. Muchísimas gracias, un excelente abrazo. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo también a ti. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Pues marzo es el mes de la mujer, ya que cada día 8 de este mes se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pues para seguir abonando a los esfuerzos en la igualdad de género y por supuesto el abatimiento de la violencia y de las distintas brechas. Y bueno, a lo largo de este mes aquí en Interfaz les vamos a estar presentando reportajes relacionados con la conmemoración de esta fecha. Hoy nos acompaña en el estudio nuestra compañera Elis de León, quien nos preparó un trabajo sobre el perfil de Vera Geno, una sociolingüista italiana que trabaja por la evolución
del lenguaje, un tema muy polémico, Eli, sobre todo la Real Academia de la Lengua Española se ha metido en unos bretes increíbles, ¿no? En ese sí, aspecto. Pero bueno, siempre es importante, digo, ahondar en este tema de la mujer, en los derechos de la mujer. Y justo, digo, retomando el papel que tenemos todas en la sociedad, valía la pena, o por lo menos a mí me pareció que valía la pena voltear a ver qué estaba pasando en otros lugares, ¿no?, del mundo, en materia tanto de género y desde el ámbito profesional, ¿no?, cómo se están desempeñando las mujeres en este sentido. Y me encontré con Vera Gueno, que es una sociolingüista italiana, que en lo personal yo admiro también, que me parece que su trabajo ha aportado mucho. ¿Qué aportó? Aportó, bueno, ella, digo, trabajando desde la lengua, una lengua como la italiana, además ella dirige la cuenta Twitter de la Academia de la Crusca en Italia, que esta academia se ha esforzado como en mantener la pureza de la lengua. Ella como mujer ha aportado en el sentido de conocer estas palabras, de dar a conocer estos términos que han evolucionado junto con la lengua, que han incluido a la mujer y a sus profesiones en este sentido, ¿no? Pues qué interesante. Vamos a ver más a detalle de esta mujer por medio de tu reportaje precisamente, Eli, y regresamos para seguir hablando al respecto. Non è tantissimo tempo che mi sono resa conto del fatto di avere dei limiti o dei vantaggi per il fatto di essere donna. Ella es Vera Gueno, reconocida sociolingüista italiana empoderada de la palabra. Ho dovuto diventare grande, adulta, per sentire che ci sono delle differenze, soprattutto nel mondo del lavoro, nell'approccio con la donna, la femmina. Il paese vecchio arrastra aún consigo un rezago en la condición de las mujeres, que si bien no es exclusivo de esta tierra, sigue presente en algunas familias italianas. Effettivamente l'Italia, la società italiana è ancora molto, segue ancora un modello molto patriarcale, per cui anche se in generale nessuno ammette che c'è maschilismo, ci sono una serie di comportamenti più o meno nascosti che di fatto mostrano che esiste tanto un pregiudizio contro le donne. Una barrera social, cultural y psicológica que en Italia se ha bautizado como soffitto de cristallo, un techo de cristal aparentemente invisible que impide a las mujeres acceder a las mejores posiciones en la carrera académica a pesar de su preparación. Col passare del tempo mi sono resa conto che donne in posti di alto profilo in realtà ce ne sono poche e secondo me lei deve faticare a essere donna, no? Perché comunque istintivamente purtroppo in Italia funziona ancora che se tu trovi una donna in una posizione alta, comunque un pochino ti sembra strano, ti sembra qualcosa di esotico. Habría que observar el organigrama de las instituciones para darse cuenta, de acuerdo con Vera, de cuántas son aquellas que realmente comandan. Ci sono tante donne, ma quante sono presidi, rettrici, no? In posizioni veramente di rilievo. De acuerdo con datos del Consejo Europeo de Investigación, 70% de las mujeres en la academia son investigadoras y solo 10% son profesoras ordinarias, el eslabón más alto en la tabla de posiciones académicas. La lengua misma se resiste a diversificar e incluir, a través de los propios individuos, vehículos de su expresión. Quando Angela Merkel è salita, no, al potere, senza nessun problema i tedeschi hanno adottato Bundeskanzlerin, no? Cioè la forma femminile di Bundeskanzler. Questo proprio in Italia non è successo così, cioè noi oggi abbiamo la ministra, la sindaca, l'assessora, ma tutte le volte che tu usi uno di questi femminili c'è qualcuno che si arrabbia, si offende, dice che sono cacofonici, dice che non fanno parte della lingua italiana, eccetera, eccetera. Ora, può sembrare una piccola cosa, però ricordiamo che la lingua descrive una realtà. Una realidad que expresa la dificultad aún existente de adoptar el lenguaje femenino en el ámbito profesional y a la resistencia a la propia evolución del rol de la mujer en la sociedad. Esta realidad y la lengua coexisten en una relación bidireccional. Se nella lingua adesso si usano dei femminili che prima non si usavano,
è conseguenza del fatto che nella realtà ci sono donne in posizioni in cui prima non c'erano. La lengua se adapta a la realidad, pero también sucede al inverso. Al usar ciertas palabras en lugar de otras, se compone una visión distinta de la realidad. En la medida en la que se usa el femenino, en el sentido de convertirse en la norma, el rol de la mujer en la sociedad se concibe en consecuencia con mayor naturalidad. Es también a través de la lengua misma y del estudio de esta que Vera, como profesional y como mujer, aporta a la sociedad. Pues excelente entrevista exclusiva para la Agencia Informativa de Educación de México, para Televisión Educativa, por supuesto, Elis. Y bueno, pues esencial lo que dice, ¿no? El lenguaje femenino, adoptarlo, incrementarlo, por ejemplo, en el sector laboral. Sí, justo, la manera en que ha evolucionado la sociedad y cómo se ha participado, cómo ha aumentado la participación de la mujer en la sociedad, pues es parte de esta evolución y el lenguaje tiene que ir de la mano, ¿no? Pues tienes que nombrar las cosas por lo que son, y si la mujer está dedicándose a labores a las que no se dedicaba antes, pues eso tiene un nombre. Y el que se incluye en el lenguaje, pues tiene su relevancia aquí y en cualquier parte. Y eliminar muchas veces el lenguaje machista, que también es la contraparte. Sí, así es. Platicábamos cómo pues la Real Academia de la Lengua Española tiene una batalla frontal en los últimos años con el feminismo, por no querer precisamente flexibilizar, ¿no?, estas posturas de incluir más palabras femeninas o acepciones femeninas dentro de las palabras. Es todo un debate abierto, por supuesto, y donde hay diferentes posturas, ¿no? Un debate importante. Sí, debate. Y también ella mencionaba, Vera Gueno me contaba que también hay mujeres que dentro de su feminismo, dentro de su acción, también pelean, se van a extremos, pero también pelean algunas el hecho de que se les siga nombrando en este término masculino, ¿no? La entrevista completa la van a poder ver en nuestras redes sociales, a través de la Agencia Informativa de Educación de México, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, también por supuesto por la página de Televisión Educativa, así que no se la pierda, interesantísimo. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Gracias, Elis. Y le damos la bienvenida a otra queridísima compañera de la Agencia Informativa de Educación, Carla Rodríguez. Usted ya la conoce y ella nos preparó un trabajo especial sobre la presentación del 20 aniversario de la Cumbre Tajín, un espacio maravilloso, espectacular, que bueno, genera un encuentro para las culturas originarias de México y el mundo. Carla, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenida nuevamente. Muy bien, Omar, muchas gracias. Ana Cris, gracias que se ha por convertido en referente también, ¿no?, cultural. Han estado ahí tocando bandas internacionales de muchísimo prestigio, como Björk, como Tool, etcétera, ¿no? Exacto, Café Tacuba también fue como una agrupación en su momento, sí. Importante. Fíjate que aquí también algo interesante de la cumbre es que los protagonistas son las comunidades indígenas. Claro. No solo de México, sino del mundo. Eso es muy importante. Ajá. Sí. Y los organizadores nos comentaban que decidieron llamarlo cumbre porque va más allá de solo la exhibición. Ahí se generan redes e intercambios culturales entre las comunidades indígenas o comunidades originarias, y también con la sociedad civil, y el gobierno también tiene una participación muy importante. Entonces, esta red que se forma es lo que le da la forma de una cumbre más que solo una exhibición. Claro. Sí, y también un detalle muy importante que yo la verdad desconocía y que fue precisamente el motivo de esta visita que hiciste allá a Tajín, es que tienen un consejo, ¿no?, de abuelos, de sabios, que son digamos, los patriarcas de esta cumbre, de esta celebración, que ya lleva 20 años además. Exactamente, y ellos están muy presentes en la toma de decisiones de este evento y además del resto de las actividades durante todo el año en su comunidad. Ellos tienen una visión progresista. Ellos quieren impulsar dentro de la comunidad los valores humanos y además el siempre aprovechar la educación formal, por así decirlo, la educación que todos tenemos acceso del Estado. Claro. Pues muy bien, vamos a ver este trabajo que nos presentaste, interesante, precisamente en el contexto de la Cumbre Tajín 2019. La Cumbre Tajín cumple 20 años de propiciar el encuentro entre diversas culturas. En este tiempo no solo ha impulsado el desarrollo económico del municipio de Papantla, además lo ha hecho relucir a nivel internacional.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, ha reconocido su patrimonio cultural. La Cumbre Tajín es un espacio de encuentro para las culturas originarias de México y el mundo. Vamos a tener también, como lo dijeron ahorita, encuentros de líderes indígenas, un encuentro de medicina tradicional de todo el mundo. Vienen pues de todo el estado de Veracruz, vienen comunidades nahuas, comunidades popolucas, vienen mijes también, vienen del norte, vienen los tenec, vienen mayas, vienen nahuas, vienen de Perú, vienen médicos tradicionales, hasta de Rusia, vienen también médicos tradicionales de China, de Tailandia. Es también la oportunidad para que miles de visitantes reconozcan la riqueza de la cultura totonaca, originaria de esa región. Nosotros somos los que preservamos, cuidamos el medio ambiente, le enseñamos a las otras personas pues las medidas que deben de tomar. Es en el momento en el que ellos participan como instructores, como talleristas de lo que han aprendido durante el año. Ahora ya no es todo un curso, ahora esto se maneja en forma de talleres. Aquí lo mismo viene la abuelita, que el punk, que el policía, que el funcionario, que la señora de la alta sociedad, que el campesino. Entonces todo eso se crea una multiculturalidad extraordinaria, una pequeña muestra de lo diverso que es México. Y una pequeña ciudad utopía también, donde las artes son las que rigen lo que va sucediendo. Entre encuentros magnos, talleres, conciertos y expresiones culturales, este año la Cumbre Tajín albergará más de 5,000 actividades a lo largo de 5 días. Otro espacio de diálogos por la paz. Vamos a tener también conversatorios durante la mañana y en la noche para ver el papel de los pueblos indígenas en esta cuarta transformación. Una gran novedad que es la realidad virtual. Esto pues no se podía hacer antes porque no era muy caro y muy difícil. Hoy hay grupos de jóvenes, en su mayoría los que vendrán indígenas, que han hecho ya películas, cortometrajes de realidad virtual. Es en el Parque Taquil Sucut donde se realizan la mayoría de las actividades, y es ahí donde los abuelos del Consejo Totonaca, símbolos de sabiduría y guía del Totonacapan, dan la bienvenida a los visitantes. Les invitamos a todos los jóvenes para que vengan a ver nuestra cultura totonaca, nuestros saberes, nuestras tradiciones y costumbres. Nosotros estamos para recibirlos con los brazos abiertos. La Cumbre Tajín 2019 se realizará del 20 al 24 de marzo. Pues fíjate que esta cumbre, ya lo decíamos mientras revisábamos estos datos, se conoce mucho, ¿no? La parte de los espectáculos que se convocan y se presentan, pero el hablar de este tipo de consejos totonacas, cómo ellos son los que también están involucrados de forma directa y que por supuesto una de las mayores expresiones es los usos y costumbres de los pueblos originarios de esa zona, pues también es espectacular y vale mucho la pena reconocerse. Sí, así es. Como comentaban ustedes, ha habido grandes figuras reconocidas a manera internacional que han atraído gente. Han hecho, por ejemplo, que este año se espere 500,000 de personas como visitantes. Y hay una mayor inversión también. Exactamente, a diferencia del año pasado, este año se agregaron 6 millones más, completando 39 millones de pesos. Y con 500,000 de personas, pues se convierte ya en uno de los festivales más grandes del mundo, por lo que estoy recordando. Según yo, uno de los más grandes de festivales de música, etcétera, son Glastonbury o Burning Man, pero tienen alrededor de 300, 400,000 personas, entonces pues ya lo coloca en una posición. Aunque sería una cumbre, ¿no? Como tal, esta manera de tejer redes. Exactamente, es tan grande que este año también amplió sus sedes. Se desplaza ahora hasta Tecolutla, a Poza Rica, a San Rafael, otros municipios que se van a ver beneficiados con estas actividades. Y claro que también la afluencia se va a ver beneficiada, pues teniendo contacto con otras comunidades, ¿no? Claro. El crecimiento está siendo inminente por precisamente
objetivo que buscan, que es la interacción entre diferentes culturas. Claro. Y bueno, lo que comentábamos de las figuras que visitan la cumbre y que atraen gente, este año resalta un grupo de chicas colombianas que cantan de una manera impresionante y que es un estilo de música que a lo mejor no llama mucho la atención a las masas, pero que gracias a este tipo de eventos son reconocidas. Gracias, Clara. Pues 20 años de Cumbre Tajín. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros en Interfaz porque llegó el momento, uno de los favoritos de este programa, en el que nos toca viajar por el mundo y lo hacemos de la mano de estudiantes y también de miembros de la comunidad académica que han tenido la oportunidad de realizar parte de sus estudios o parte de su profesión, practicarla en un lugar diferente al que normalmente lo hacen, ya sea dentro de nuestro país o también pues en el resto del mundo. En esta ocasión, primero vamos a viajar hasta Puebla. Allá se encuentra María Fernanda Anaya Rodríguez, ya conectada a través de las tecnologías de la comunicación. Y gracias al programa Proyecta 100,000 Estados Unidos, ella nos va a llevar a viajar además hasta la Universidad Estatal de Indiana, donde tuvo oportunidad de pues cursar parte de sus estudios y por supuesto reforzar el idioma inglés. Muy buenos días, Fernanda, María Fernanda, ¿cómo amanece el día de hoy Puebla? Hola, muy buenos días. Pues muy bien, muy soleado, aquí estamos. Qué bueno. Pues cuéntanos acerca de esta oportunidad que tuviste gracias al programa Proyecta 100,000 Estados Unidos. ¿Cómo lograste acceder a esta oportunidad? Bueno, yo actualmente estoy en el último semestre de la licenciatura en Educación Primaria aquí en INE de Puebla y la licenciatura tiene programas de movilidad. Por medio de la coordinación de movilidad, yo tuve la oportunidad de conocer acerca del programa. Cuando salió la convocatoria, pues la maestra encargada de esta movilidad nos dio a conocer cuáles eran los requisitos y pues gracias a que cumplía con esos requisitos pude ser beneficiaria de la beca. Pues interesante esta beca, Fernanda Anaya Rodríguez, qué bueno que te fuiste. ¿Cómo fue la preparación ya en este lugar, en Estados Unidos, la preparación y los cursos en inglés? ¿Qué tanto te permitió precisamente reforzar algo que ya tenías bases importantes del inglés, pero bueno, por supuesto allá? ¿Cómo fue esta interactividad tanto dentro de las aulas como fuera de las aulas en Indiana? Fue muy interesante, ya que en lo personal yo nunca había tenido una preparación particular en inglés. Todo el inglés que sabía hasta ese momento lo había aprendido por mí misma. Entonces, en un principio sí tenía un miedo al ir a otro país con una lengua completamente diferente, pero realmente te enfrentas hacia una necesidad y teniendo, yo creo que las bases necesarias en cuanto al inglés, pues las clases que era mi primera, digamos, instrucción formal que iba a tener sobre el idioma, pues me ayudaron demasiado. Yo creo que el principal elemento que fue perder el miedo a hablar y el inglés. Dentro de las clases, fuera de las clases, estaba practicando el idioma y fue algo que hasta la fecha me ha ayudado demasiado a poder pues practicar esta segunda lengua. Fernanda, y bueno, cuéntanos un poco acerca de la otra parte de este tipo de oportunidades, que es muy importante y es el desarrollo personal que uno obtiene pues al vivir este tipo de experiencias, porque uno se tiene que adaptar a entornos completamente distintos, tienes que hacer amigos y bueno, el tema del idioma ya no es una cuestión simplemente académica, sino es de supervivencia también. Cuéntanos cuáles fueron las cosas que más te costaron trabajo y cuáles fueron las que más disfrutaste de todo este proceso. Pues yo creo que de todo el proceso, la parte que yo creo que más me costó trabajo fue el trámite de la visa, porque era un trámite muy ajeno a mí y a partir de ese trámite yo creo que fue la llegada al aeropuerto, porque el viaje lo emprendí sola y ni siquiera había tenido la oportunidad de viajar en avión, entonces pues estaba sola ante una experiencia totalmente nueva y fue un momento en el que pues te pones a prueba, pero cuando llegué tuve la fortuna de encontrar personas maravillosas que te quitan los prejuicios que muchas veces nos hacemos de una cultura como es la americana, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de conocer grandes amigos, grandes personas, grandes maestros que en todo momento me hicieron sentir como en casa.
Y parte de la experiencia personal, además de la académica, creo que yo, bueno, lo hemos platicado con varios colegas tuyos que se han ido a viajar, pues también está la parte personal. ¿Cómo fue esta madurez tuya dentro de esta experiencia? Creemos que socializar, poder estar enfrentando otro tipo de retos, estar alejados de tu familia, estar alejados de cierta zona de confort, por decirlo de una forma, pues también te hace ser una persona distinta. No sé si te pasó lo mismo, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Pues sí, creo que el aspecto familiar es algo que te pega mucho cuando no estás acostumbrado a salir, como dicen, de su zona de confort. Pero para mí esta oportunidad fue más que nada para acrecentar esa identidad cultural. Yo regresé muy orgullosa de México, de donde soy, y profesionalmente pues me dieron muchísimas ganas de poder pues seguir estudiando, seguir echándole ganas para poder tener más oportunidades. Recientemente también tuve la oportunidad de tener otra beca de movilidad internacional y ha sido increíble porque a partir de esta experiencia del programa de Proyecta, pues te nacen ganas de seguir preparándote y seguir aprovechando también las oportunidades que nos está brindando el gobierno. Claro, Fernanda. Y bueno, es muy importante además cómo estás aplicando esta experiencia pues ya en tu parte profesional, es decir, como maestra, qué tan importante es que tengas un dominio mayor del inglés y cómo piensas aplicarlo pues ya cuando estés frente a un grupo. Pues yo creo que es fundamental hoy en día ya en todas las carreras que nosotros tengamos un dominio de una segunda lengua. En este caso sabemos que el inglés es universal y creo que te prepara demasiado. Digo, ahorita esta oportunidad me ayudó, ahorita que estoy en mi trabajo de titulación, he podido recurrir a textos en inglés y eso pues fortalece más mi documento y toda la experiencia, ¿no? Que yo pueda aprovechar para tener con mis próximos alumnos, creo que es algo fundamental. Es algo muy importante lo que nos comentas. Las investigaciones muchas veces solo se encuentran, las grandes investigaciones o investigaciones muy importantes solo se encuentran en textos en inglés y quien no domina pues prácticamente también el idioma pues se limita el acceso a este tipo de conocimientos. Pues agradecemos muchísimo que nos hayas compartido tu experiencia, seguramente es un motivo de inspiración para jóvenes que nos están viendo y que están pensando que pueden tener algún tipo de inquietud, miedo, preocupación, duda, pero creo que al final de cuentas vale la pena tomar este tipo de circunstancias para aprender mejor, no solo el idioma, sino ampliar los conocimientos en general. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta Querétaro, fuerte abrazo. Hasta Puebla. Muy bien, gracias, buen día. En 1493, el explorador Cristóbal Colón llega a Lisboa a bordo de su barco La Niña, después del primer viaje al Nuevo Mundo. Ya casi se acaba la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, hay que aprovecharlo y bueno, precisamente en este marco, el equipo editorial del Fondo de Cultura Económica dio a conocer su nuevo proyecto de publicaciones del que destacó los 40,000 ejemplares de la colección Vientos del Pueblo. El Fondo de Cultura Económica presentó en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería su plan de trabajo para generar una sociedad lectora. Con 15 títulos para todo el público, el Fondo de Cultura Económica le dio la bienvenida a su colección Vientos del Pueblo, conjunto de obras breves a precios accesibles. Entre sus textos se encuentran Los Yanquis en México de Guillermo Prieto, De Noche Vienes de Elena Poniatowska y Rikki-Tikki Tavi de Rudyard Kipling. Además, cada libro será ilustrado por diferentes artistas como Rafael Barajas el Fisgón, Eco de la Garza, Jesús Helguera, César Silva, entre otros.
Estas primeras 3 obras tendrán un precio entre los 11 y 20 pesos. Además, contarán con un tiraje inicial de 40,000 ejemplares. Cuya intención es llegar con estos precios hasta la última ranchería de este país. Que la economía, el precio de los libros no sea obstáculo para que alguien pueda comprarlos. Este proyecto literario tiene como propósito acercar la literatura, poesía, teatro, crónica y ensayo a todos los rincones del país, creando una república lectora enfocada principalmente en 4 temáticas específicas: literatura mexicana y universal, cuentos clásicos, relatos históricos y textos de divulgación científica. Para el segundo lanzamiento de la colección Vientos del Pueblo, se presentarán los libros La muerte tiene permiso de Edmundo Valadez, Los convidados de agosto de Rosario Castellanos y Un cuento de Navidad de Emilio Carballido. Como parte de los cambios que habrá en el Fondo de Cultura Económica, la colección popular publicará testimonios literarios y periodísticos junto con obras de economía y ciencia ficción. Asimismo, la revista Tierra Adentro dejará en el pasado el texto impreso y recibirá con los brazos abiertos el formato digital, permitiendo que la inversión de recursos apoye en la promoción de los nuevos autores jóvenes, libros infantiles y juveniles y escritos en lenguas indígenas. Por su parte, la revista Trimestre Económico tendrá nuevamente el objetivo de llevar el debate económico a las aulas y posicionar esta disciplina como un punto de interés en la sociedad. Y lo que nosotros queremos con esa revista, aparte de este nuevo enfoque, y es lo que le pedimos a los directores que ahora van a tener en sus manos esta revista, también les pedimos que lleven el debate a los jóvenes, a las escuelas de economía, que los estudiantes de economía de todas las universidades de México estén esperando cada trimestre el nuevo número. A ver qué es lo que se está discutiendo, cómo, por qué. El Fondo de Cultura Económica busca convertirse en un espacio de democratización y escucha, haciendo a los lectores parte de su consejo editorial. Todos tenemos en la etapa formativa como lectores algunos libros que nos volaron las neuronas. Bueno, pues propónganlos. Y bueno, bien lo dijo ya Omar, hoy es el último día de la Feria Internacional del Libro de Minería ahí en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, ahora les queremos contar sobre las actividades que se llevaron a cabo este fin de semana, previo a la clausura que será el día de hoy. Vamos a ver. En la Feria del Libro del Palacio de Minería se presentó la colección editorial en lenguas originarias del Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural. Se trata de 4 publicaciones que buscan la preservación de los idiomas originarios. Entre los ejemplares se encuentra el primer libro escrito totalmente en zapoteco y que sirve para la enseñanza de la escritura y la lectura de la variante lingüística en la que está editado. Es un libro 2 en 1, así lo llamamos. Lo giramos y tiene otra portada. La parte de narraciones está pensado para leer por leer. Entonces, una vez que los niños han reflexionado sobre el sistema de escritura, han sido alfabetizados en su idioma materno, que es el zapoteco, bueno, cuentan con una serie de narraciones. La parte en rojo es aplícate a conocer el mundo y cosas nuevas, ¿no? Entonces se hace a la idea de que tienen que hacer experimentos. ¿Qué hacer para registrar y preservar una lengua? Funciona como un manual para todo aquel interesado en la labor de conservación del multilingüismo en nuestro país. Que todo este conocimiento pues no se quede como en archivos y guardados, ¿no? Y hay otro de los capítulos es justamente eso, ¿no? Cómo hacer que estos insumos ahora regresen en otro formato hacia las comunidades, ¿no? Cómo implementarlo. Una de nuestras consignas era presentar el libro de manera no tan académica, no como algo más formal, sino un poco más amable. Ambas publicaciones son el resultado de investigaciones realizadas en la Universidad Autónoma de Querétaro, con el apoyo del Fondo de Proyectos Especiales de su rectoría. Empezamos un proyecto de maestría con algunos colegas, que es la maestría en estudios amerindios y educación bilingüe, de la que tanto Lalo como Cintia son egresados. Y a partir de esa maestría generamos un grupo de trabajo
con otros colegas, lo que hicimos fue un laboratorio que se llama Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural, que está apoyado y está asociado con el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, que es de CONACYT. Canciones, adivinanzas y trabalenguas ayudan a que los más pequeños entren en contacto con las lenguas originarias y para que los hablantes reconozcan el valor de su lengua. Generamos también estos estímulos, como ese material de animación en lenguas originarias, lo presentamos y generamos dinámicas con los niños, con los maestros, para animar el uso de las lenguas y romper con todas estas ideologías tan negativas que a veces existen, desgraciadamente, desde los hablantes, de que son lenguas, que son dialectos, que son inferiores, que no vale la pena hablar. Romper con eso es fundamental. Así es como el Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural reúne los esfuerzos de académicos e instituciones educativas y contribuye con la publicación de impresos que ayudan a la inclusión de las lenguas maternas. Pues una pequeña probadita, tratamos de traerles lo más que pudimos de la FIL, pero como ustedes saben, pues más de 1,300 actividades, se dicen fácil, pero hay que tener una gran capacidad para poderlas disfrutar todas. Y pues hoy quedan las últimas horas, todavía se pueden y si no, bueno, pues ahí están las editoriales que finalmente son las que forman parte de esta esencia y de esta feria. Bueno, vamos a una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. En 1861, en Estados Unidos, Abraham Lincoln asume la presidencia. Y uno de los deportes más queridos en nuestro país es precisamente el fútbol americano. Muchas universidades forman parte de su estrategia integral de la educación y el deporte, pues las actividades que tienen que ver con este deporte. Bueno, pues el Estado de México anunció el inicio de su temporada 2019, donde reveló la firma de convenios con diferentes universidades del país para la capacitación de los entrenadores de los equipos juveniles. El fortalecimiento físico y técnico de los jugadores, así como la conformación de equipos competitivos dentro del terreno de juego, ha dejado de ser la única meta para las ligas profesionales en México. Al menos hoy, así se presenta el panorama del fútbol americano, donde ligas infantiles y juveniles como FADEMAC, Fútbol Americano de Estado de México, han comenzado a otorgar una verdadera importancia a la preparación académica de sus deportistas y entrenadores. Esta organización impulsa un programa para concretar acuerdos con universidades y así, en un corto plazo, poder llevar hasta las aulas a sus jugadores. Lo que es la Juvenil A para nosotros es un escaparate para que los jóvenes participen becados en alguna escuela. ¿Sí? Para nosotros es bien importante, por eso ya estamos poniendo mucho énfasis en la parte académica, para que puedan proseguir sus estudios en alguna escuela. Durante el mes de marzo, FADEMAC pondrá en marcha sus torneos de categoría juvenil e intermedia, en los que participarán 26 equipos y más de 900 atletas que estudian el nivel secundaria y preparatoria. El deporte es el complemento para lo que es el estudio. No puede vivir una cosa aislada de la otra. Deberíamos de dar mucho más apoyo en este sentido, ya que el que se desarrolla deportivamente también se desarrolla mucho académicamente. Hasta ahora han firmado acuerdos con universidades públicas y particulares, principalmente las integradas a la Liga Premier de CONADEIP, que permitirán a sus entrenadores recibir capacitación de alto nivel deportivo y a sus jugadores el ser observados con la intención de que se les abra la puerta para poder ingresar al mundo universitario. Tenemos los acuerdos con CONADEIP, que son las escuelas particulares. Ellos ya nos ofrecieron darnos ciertos beneficios en el sentido de clínicas, de tener tryouts para que nuestros jugadores tengan las posibilidades de emigrar a alguna escuela. Para este año también se buscará crear una liga mayor, en la que en corto plazo será un requisito indispensable para los jugadores el contar con estudios del nivel universitario. Y bueno, ahora para finalizar Interfaz nos enlazamos hasta Palacio Nacional. Allá se encuentra nuestra compañera Sharon Smoke y nos tiene todos los detalles de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia educativa. Sharon, muy buenos días y hoy, por supuesto, deportiva.
¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludo desde Palacio Nacional, donde comenzamos la semana con las conferencias matutinas del Gobierno federal. En esta ocasión se habló sobre la importancia de realizar actividades deportivas, actividades físicas y tener una educación física como complemento de la formación de los individuos. El presidente de la República dio a conocer el presupuesto destinado principalmente a 3 actividades deportivas. Son en total 500 millones, pero no todo es béisbol. La mayoría sí es béisbol, pero está para la caminata y para el boxeo. Son 3 actividades que vamos a darle atención especial. Boxeo, la caminata y el béisbol. Aparte del presupuesto que se destina a todos los deportes. Esto es algo especial. Para, en el caso del béisbol, crear las escuelas, las academias. El caso del boxeo es para fomentar el boxeo en barrios, en escuelas, torneos que se van a llevar a cabo. La caminata, por nuestra tradición que tenemos en este deporte, lo mismo. Y también el fútbol y el básquetbol y todos los deportes. Es el reporte desde Palacio Nacional. Que tengan un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias, Sharon. Pues ahí está, Ana Cristina, caminata, béisbol y boxeo. Siempre hemos tenido en México muy buenos deportistas en estos rubros, pero hace falta desarrollarlos. Ojalá que con estas estrategias tengamos medallistas el día de mañana. Así es, más medallistas, porque ya tenemos algunos, sobre todo en el boxeo y la caminata también. Vamos a hacer, más bien llegamos así al final de esta emisión de Interfaz, la primera de la semana. Les recordamos que los esperamos todos los días a las 9 de la mañana en Interfaz para seguir revisando los temas educativos. Así es, gracias, nos vemos mañana. Pasen un excelente lunes.